Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la carpa de la palabra de la Semana Negra. Evidentemente yo no soy Julio Antequera. El presentador que iba a moderar esta mesa no ha podido venir
y entonces he tenido que sumarme ahora sobre la marcha. Les ruego que me disculpen porque, a diferencia de otros presentadores, yo sí que me leo mis libros, pero en esta ocasión, aunque lo he leído y lo he disfrutado, no había preparado esta mesa, así que me disculparán cualquier torpeza. ¿Y de qué vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos? Pues de Julio Castedo y de una figura clave de la historiografía española, pero no vamos a hablar de historiografía, sino de buena ficción histórica. Es tan buena como que esta novela, publicada por Berenice, es una de las finalistas al Premio Espartaco a la mejor novela negra del 2021. Mañana se van a fallar los premios y es posible que el señor que está sentado a mi izquierda mañana se alce con el Espartaco con toda la justicia del mundo. ¿Qué vamos a leer en Rey Don Pedro? Pues evidentemente vamos a hablar de la figura de Pedro Trastámara, Pedro I el Cruel, perdóname, de los años de la peste, de los años en los que el príncipe negro andaba también por España, de un momento clave en el que la monarquía se enfrenta a la nobleza en armas, de una guerra fratricida, de una figura que ha pasado a la cultura popular, de las pocas figuras de la historiografía española que han trascendido, porque de Pedro el Cruel es bien conocido. También en Gijón es muy querido porque es un señor que pasó por aquí y digamos que dejó esto más asolado que Atila en su momento. Pero sobre todo es una excelente novela. Además, con un elemento clave en este momento, en los formatos de novela histórica priman las novelas de gran extensión, en las que se sobrepasan fácilmente las 500 o las 600 páginas y donde a la altura de la página 75 ya te habían contado todo lo que te tenían que contar. En cambio, en Rey Don Pedro nos encontramos con una narrativa condensada, muy bien medido el uso del lenguaje y de los ritmos, a un repaso muy amplio en un arco cronológico muy amplio que coge los puntos claves de la vida de Pedro y de todo el entorno que le rodeó. De ello vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Agradecer a Julio que esté con nosotros. Es un placer contar contigo en esta Semana Negra. Muchas gracias. De nuevo, enhorabuena por esta novela. Nos ha gustado mucho y confiemos en que mañana probablemente seas uno de los ganadores del día. Vamos a ver. Ojalá tengas razón. Julio, para ir abriendo fuego y quienes estéis también en esta carpa, si queréis luego participar en el debate, pues encantado. Yo quisiera saber cómo llegas a Pedro. ¿Llegas ya seducido por el personaje, por la leyenda maldita casi que le acompaña, por esa época tan fascinante que llega la peste negra a España y los reinos de Castilla, Navarra, Aragón son diezmados a una guerra civil que que es una prolongación de la Guerra de los 100 años? Un momento clave en la construcción de las identidades nacionales de Inglaterra y de Francia, si se puede hablar todavía de Inglaterra y de Francia, sino más bien de las monarquías nacionales de esos países. Un momento clave también en la idea de la construcción de la monarquía castellana, que parecía que estaba abocada a la extinción y renace como un fénix con una fuerza impresionante. Bueno, pues a mí me gustaría que de todas esas posibilidades fuera una bonita sinestesia entre el siglo XIV, donde tenían peste y tenían guerra en Europa, y el siglo XXII, donde tenemos peste y donde tenemos guerra en Europa, ¿no? Pero lamentablemente la sinestesia es literaria y la realidad, y por qué escribí yo acerca del Rey Don Pedro, es una anécdota familiar. Y como estamos en familia, pues vamos a contarla y así los que están aquí van a ser los únicos 7 que van a saber por qué escribí yo esta novela. Esta novela la escribí porque en mi familia había una fascinación por el Rey Don Pedro debido a una estafa. En los años 50, en los que conozcáis Madrid, en los alrededores de la Plaza Mayor, hay filatelias, hay numismáticas y hay empresas que te hacen el árbol genealógico. Bueno, pues un avispado impostor hizo un árbol genealógico a mi abuelo paterno, que se llamaba Castedo Hernández de Padilla, y le hizo creer, equivocadamente, que descendía de la familia de María de Padilla. De manera que mi abuelo murió pensando que había un vínculo familiar
con el rey Pedro de Castilla. Pasaron los años y la casa se llenó, la casa de mi abuelo se llenó de libros del rey don Pedro. ¿Qué sucedió? Pues que cuando muchos años después hicimos un árbol genealógico más serio porque sospechábamos que aquello no estaba bien, nos dimos cuenta que era mentira y que había sido todo una estafa. Sin embargo, el germen ya estaba dentro de mí. Yo sabía mucho del siglo XIV por todos estos libros que había en mi casa y el personaje me parece un personaje shakespeariano totalmente, ¿no? Es una historia en la que resuenan los cielos terribles de Macbeth, las traiciones familiares del rey Lear o la obsesión enfermiza de Hamlet con la figura de su padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo aquello me llevó a embarcarme en una novela que empecé en el año 2005 y terminé durante la pandemia. No estuve escribiendo la novela de forma continua porque hubo momentos de saturación, las novelas históricas requieren mucho estudio y a veces saturan. Y entonces, entre medias, escribí 2 novelas que tal vez conozcan algunos, El fotógrafo de cadáveres y Redención, que es una novela negra. Terminé durante la pandemia la última versión de esta novela, la presenté en Berenice y me la cogieron a la primera. Cosas que no es frecuente que pase en literatura, que el primer sitio en el que tú entregas una novela te la acepten, ¿no? Pero bueno, tuvo ese feliz recorrido. Yo tengo que agradecer mucho a Javier Ortega, que es el editor de Berenice, que apostara por ella. Y aquí está la novela que, bueno, yo estoy muy contento con el resultado, las críticas están siendo buenas, las ventas justas, pero esto es lo que me pasa siempre. O sea que en esto estamos. Bueno, y la verdad es que Ortega en Berenice ha hecho una labor muy buena, es un libro muy bien editado, que se nota que se ha puesto un cuidado en el mismo. Y vamos a hablar un poquito del entorno que rodea a Pedro. Hablaremos de Pedro, por supuesto, que es el eje central, pero también de quienes construyeron la identidad de Pedro. Y es evidente que tenemos que hablar por esa madre, que es Isabel. Sí. Una madre a veces seductora, manipuladora, otras veces maltratada como esposa. Yo quisiera que nos hablases un poco de esos influjos, de esa ascendencia que tuvo Isabel sobre Pedro. Bueno, fue fundamental, porque Pedro crece sin la compañía de su padre. Alfonso XI tuvo una amante, Leonor de Guzmán, durante toda su vida, que le dio 10 hijos. 9 de ellos sobrevivieron, además. O sea que, y él convivía con su amante y convivía con sus hijos bastardos. No convivía con Isabel de Portugal, que era la reina, y con Pedro, que era el heredero de la corona. Es verdad que nunca faltó el pendón de Pedro y no se discutió nunca en vida del rey, no se discutió nunca que fuera el heredero. Pero es verdad que no le dio nada de cariño, o sea, fue un padre completamente ausente. El hecho de la infidelidad prolongada en el tiempo de Alfonso XI con Leonor generó un odio visceral en Isabel. De manera que cuando muere en el sitio de Gibraltar, muere el rey Alfonso XI y ella toma, con 16 años que tenía Pedro, ella toma las riendas del reino, lo primero que hace es mandar matar a la amante del rey. Al matar a la amante del rey se genera un odio entre las dos familias, la familia Trastámara y la familia del rey, con altibajos, pero que termina dramáticamente, porque jamás se llegó a perdonar aquella afrenta. Pero aquella afrenta ni siquiera le gustó a Pedro, porque cuando Pedro era un niño, cuando tenía 16 años, cuando tenía 16, 17 años, jugaba con algunos de sus hermanastros, hermanos de padre más que hermanastros. O sea que él adquiere el odio familiar es después por los comportamientos de unos y otros. Hay una cuestión fascinante que es en la relación de Alfonso con Leonor, que en una época en la que la amante podía ser una barragana, podía ser alguien dejada de lado, sí. Lo que sí cierto es que existió una historia de verdadero amor entre ellos. Sí, no sí, fue sí, un apasionamiento, no fue una concubina, no. fue alguien
evidentemente que el rey de España está casado, perdón, el rey de Castilla está casado con una princesa de la Casa de Portugal, pues evidentemente es un matrimonio dinástico. Sí. Aún así, conociendo las tradiciones y los usos amatorios de las cortes, lo fácil hubiese sido que Alfonso pues hubiese tenido una relación, bastardos con Leonor, y luego se hubiese olvidado de ella y de esos hijos. Y Alfonso nunca los dejó. Alfonso les dio una educación, les dio títulos a los bastardos reales, que no era tan habitual en aquella época. Sí. No, él conoce a Leonor cuando Leonor tiene 19 años. Se convierte en su amante y están juntos hasta la muerte del rey. Y al rey no se le conoce ninguna otra amante en ese tiempo. Él llevó una verdadera vida familiar con Leonor y sus hijos bastardos. Y luego hay otro momento en la vida de Pedro, que es cuando se supone que es un momento de gloria. Es coronado rey. Casa con una de las principales casas europeas. Sí, con Blanca. Con Blanca. Blanca de Francia, Blanca de Borbón. La reina Blanca. Un cortejo, era sobrina del rey de Francia. Un cortejo nupcial impresionante. Les acompaña hasta Castilla. Todo eso que debía ser un momento de triunfo, de consolidación de una alianza internacional, lo que decía, ese momento de ascenso de la corona castellana. La reconquista ya ha llegado a los puntos de mayor expansión. Su padre, como bien dices, muere en Gibraltar. Sevilla es un punto nuclear en la educación y en las vivencias de Pedro. Y de repente todo revienta por todos los lados. Esos años crueles, esos años de la peste, pero son años de guerra también, de malas cosechas, de depoblación, de destrucción del comercio que había. Sí. Todo estalla al mismo tiempo. Bueno, se produce un gran desencanto en Pedro cuando se negocia el matrimonio con Blanca. Porque el matrimonio con Blanca lo negocia Alburquerque, que era el valido que gobernaba durante la juventud de Pedro, que rompió una alianza tradicional de Castilla con Inglaterra para acercarlo a Francia. Ese movimiento político no gustó a Pedro. Pero además de eso, Blanca tenía que venir con una dote y en una fecha. Y ni cumplió con la fecha, ni cumplió con la dote, porque no llegó a traer ni una moneda. Entonces, hubo una afrenta de honor ahí. Pedro se sintió engañado. Pero no olvidemos el dato fundamental, que lo dejo para el final, pero es que es el fundamental. En ese momento Pedro ya conocía a María de Padilla. Pedro le pasó exactamente lo mismo que a su padre. Pedro conoce a una joven hidalga, María de Padilla, se enamora locamente de ella y no es capaz de separarse de ella ya nunca. Es más, después de consumar el matrimonio con Blanca, al día siguiente se va del castillo y se va a buscar a María de Padilla y abandona a la novia. Hay una parte de esa etapa juvenil de Pedro que está muy bien retratada en la novela, que es casi una parte de novela romántica, en el sentido de alguien que se escapa, alguien que asalta tapias. Sí. Que casi diríamos que sería un antecesor de los burladores del siglo de oro, aunque él ya ama a María. Sí que es verdad que no se detiene ante nada, ni ante las convenciones ni las imposiciones de la corona. Nada. Sabe, él pone en jaque todo. Ni ante el Papa. El Papa les Él lo pone todo en jaque. Él sabe perfectamente que si rompe, no va a romper su matrimonio, pero no va a cumplir el vínculo conyugal, no va a cumplir sus obligaciones como esposo. Y él sabe que ese incumplimiento, si ya son años malos, van a ser todavía años peores. Sí, así es. Y aún así él no se detiene. Es una persona. Por un lado es alguien que dices que irresponsable y por otro lado es alguien admirable. Es una figura tremendamente romántica también, porque es un hombre que es brutal, que es iracundo, de reacciones casi imprevisibles y sin embargo en el amor está perdidamente enamorado de una mujer que las crónicas de la época describen como una mujer muy bella, pero corta de estatura, menuda de cuerpo y salpicada de pecas. O sea, no era como Leonor, la amante de su padre, que era una mujer de una gran belleza, ¿no? Sí, pero bueno, primero deberíamos de tener muchísimo cuidado, y eso es algo que prestaste especial atención en el libro,
de no introducir anacronismos, en el sentido de que nuestros cánones de belleza, lo mismo que nuestros usos sociales, no son los vigentes en el siglo XIV. No. Pero es verdad que tanto Leonor como Blanca son descritas en la época como mujeres de una gran belleza. Una gran belleza, sí. Incluso Blanca es retratada como una mujer muy elegante. Blanca está retratada en las crónicas como una mujer rubia, delgada, con los ojos azules, muy bella, con la piel perfecta. Es que las crónicas describen muy bien a las tres protagonistas de esta historia. Hay tres mujeres muy importantes y están descritas muy bien. Es verdad lo que dices de los cánones de la belleza, pero el canon de la belleza que yo he usado es el del siglo XIV. Por eso digo que he puesto en la novela de Bella a la que me decían que era bella los cánones del siglo XIV. No sé cómo serían ahora. Has tenido mucho cuidado en ese sentido de no traicionar el espíritu de la época. No. Pero también es una novela de guerra. Y uno de los personajes que transitan por ahí es uno de los personajes más fascinantes del siglo XIV, que es este príncipe de Gales, este príncipe negro, que está considerado uno de los mejores guerreros del siglo XIV, un verdadero condottiero en realidad. Era un genio militar. Era un genio militar, un antecesor de los condotieros del Renacimiento, que comandaba una fuerza de élite que se dejó casi la vida aquí, porque luego cuando parte hacia Inglaterra y no llega a ser él sale de la guerra de España, sale muy enfermo, pero sale muy enfermo por sus excesos personales. Él tenía una hidropesía. Sí, esa hidropesía, bueno, vete a saber, lo que decíamos antes del siglo XIV. ¿Qué era en el siglo XIV la hidropesía? Yo, que soy médico, interpreto que lo que tenía era una cirrosis, porque este hombre no paraba de beber. Era un hombre que todos los días consumía grandes cantidades de vino. Y entonces pues seguramente tendría una ascitis, consecuencia de un hígado cirrótico, y por eso estaba hinchado y por eso se movía con dificultad. Pero es verdad que desde el punto de vista militar este hombre no perdía una batalla. Cuentan sus batallas por victorias. De hecho, en un momento dado, ese auxilio inglés es lo que le da oxígeno a Pedro cuando todo está perdido. Pedro va ganando la guerra civil castellana mientras tiene al príncipe negro como jefe de las tropas. Cuando en el último momento le exige ciertos pagos que el rey no puede afrontar y se los retrasa en el tiempo, el príncipe negro se va otra vez a sus dominios y cuando queda solo Pedro, la guerra cambia de rumbo. Además, es una guerra muy curiosa en el sentido de que cuando los bastardos aspiran a la legitimidad dinástica y generan una dinastía, que es la de los Trastámara, como bien me apuntabas y me corregías al principio, también tiene algo de subversivo, porque ellos mismos son conscientes de que por sí solos no son fuertes. Sí, y es otro de los aspectos del libro. Retratas muy bien ese entorno que rodea a los dos líderes, a los dos soles en torno a lo que gira todo. Hay también otros puntos de gravedad, y cómo las grandes familias de la nobleza que habían luchado contra Pedro, porque en cierta forma Pedro no dejaba aparentemente para los cánones del siglo XIV de ser un renovador desde el punto de vista social, tributario, y quien defiende la tradición sería los Trastámara, o por lo menos son aquellos a los que puedes forzar porque son más débiles. No son el rey, no son la dinastía legítima. Entonces tú vas a tener siempre más influencia sobre ellos que sobre Pedro. Sí, los Trastámara, bueno, en realidad el que es Trastámara es Enrique. Los demás no eran Trastámara, el que es conde de Trastámara es él. Bueno, pues Enrique no piensa en tener la corona hasta muy adelante en su biografía. Él de ninguna forma podía pensar que la nobleza le iba a apoyar a él. Pero los comportamientos de Pedro, esas explosiones de ira, esas decisiones arbitrarias que tuvo, el enfrentamiento con parte de la nobleza, tuvo un enfrentamiento atroz con los nobles de Burgos, hicieron que determinadas personas de la nobleza buscaran una alternativa a un rey que consideraban que se le estaba yendo la cabeza. Y entonces encontraron como alternativa a Enrique, cosa que le vino muy bien al rey de Francia, por las disputas que tenía con Castilla. Entonces, él se encuentra con que le proponen ser rey, pero él ni siquiera lo había pensado. Ahora, una vez que lo piensa, se empecina en el asunto y lo consigue.
e implanta una dinastía fundamental en la historia de Castilla. Y de hecho es que los dos son hijos de su padre. Los dos. Los dos son hijos de su padre. Los dos. Ninguno, Se parecían más de lo que... una vez que toman la decisión, hay una cosa que es evidente. Ninguno se echa para atrás. Ninguno. Ninguno es capaz de transigir. Hasta la muerte. Hasta Dice, que uno ¿saben de que los dos muere. Es un todo. Llega un momento que esto es un todo o nada. Aunque hubo intentos de negociación por el medio, de alcanzar Sí. compromisos, de ofrecer Mercedes... Pedro llega a tener prisionero a Enrique 3 veces y le perdona la vida 3 veces. Y él se escapa. Sin embargo, Enrique, a la primera que tuvo, acabó con Pedro. O sea que el empecinamiento de Enrique también era de cuidado. Y antes decías que Pedro es un personaje también trágico, con connotaciones dramáticas. Sí. Y como decía, ha pasado también a la cultura popular. Pocos personajes de nuestra Edad Media, pocos monarcas, ya no voy a decir de miembros de la nobleza, y no voy a hablar ya de lo que fuese una incipiente burguesía, han pasado con la fuerza de Pedro. Y tú, en un momento dado, nos muestras las dos caras de él. Conocemos a Pedro el justiciero. Sí. Y conocemos a Pedro el cruel. Las dos son las dos caras. Es como un jano, son las dos caras Sí. de la misma moneda. Sí, lo has descrito perfectamente y yo he intentado que se vea así en la novela. Es decir, yo no recorto la parte cruel de Pedro en la novela. Yo me acuerdo de esta frase de Goethe que decía que el arte puede abordar cualquier asunto y los sentimientos que promueve están por encima de su moralidad, aunque esos sentimientos sean de horror. O sea, las cosas que hizo Pedro, para algunos lectores, son excesivamente duras, excesivamente violentas. Pero es que es así. Era así el siglo XIV también. No pensemos que el rey de Navarra o el rey de Aragón o el rey de Francia hacían otras cosas o estaban en otros códigos. Estaban en los mismos códigos. Las decisiones eran firmes y las consecuencias brutales. Pero bueno, desde luego que sí, que es un personaje dual, las dos caras las tiene, fue justiciero y fue un buen legislador. O sea, Pedro fue el primero que estableció límites a la tala de montes. Esto que nos parece ahora tan normal que esté limitado, el primer rey que legisló para limitar la tala de los montes fue Pedro. Pero no solo eso, hay una serie de... En un momento dado, como insisto, es que Pedro es un adelantado un siglo. Sí. Porque estableció los descansos semanales también en la limitación de los precios. Estableció una serie de herramientas en las que la monarquía dejaba de tener un componente exclusivamente simbólico, que era el que había tenido hasta ese momento, y se construye en un elemento de identidad. No llega a proclamarse no hay una unión entre el reino y la identificación con el rey, pero sí que es el primer momento en el que tú ves que se intentan poner límites a los poderes temporales, sobre todo de la nobleza. Sí, bueno, ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Pedro. Pedro tenía una mayor afinidad por los judíos y por los árabes que por muchos de los nobles castellanos. Entonces, él llenó la corte de médicos y de científicos de las tres culturas y eso estuvo muy mal visto por parte de la nobleza antigua castellana. Hay un punto en la novela en el que describes muy bien que es una incipiente alianza entre Pedro, entre la corona y los Burgos, y también cómo se le llega casi a tachar de un rey judaizante por la influencia que tuvieron determinados líderes de las comunidades judías, sobre todo en el tema financiero. Algunos de sus financieros eran judíos. Eso hizo que se asociase la imagen de Pedro con todo el antisemitismo del siglo XIV, que eso sí que tendría ciertas proyecciones en el siglo XX e incluso diría que en el siglo XXI. Sí. No, yo cuando estudié el siglo XIV me llamó muchísimo la atención que ya en aquel momento el flujo del capital estaba en manos de judíos, los judíos vivían agrupados en zonas, en áreas, en las juderías, con sus propios códigos y sus propias leyes, y que el rey, que era muy afín a las ciencias, sobre todo a la astronomía, consultaba con frecuencia
más que la astronomía, la astrología, ¿no? Pero es un momento en el que no puedes separar una de No, otra. Es una muy de fácil otra. con el siglo XXI decir, uy, la astrología, Sagitario, estos loquitos. Sí, sí, sí. No, pero resulta que el tipo que te miraba el Sagitario luego sabía la posición de las Exacto, estrellas. exacto. Y entonces esos asesores eran judíos en su mayoría. Y él tenía muy en cuenta las predicciones de los asesores. De hecho, él dejó escapar en una de las ocasiones a Enrique por no seguir los consejos de sus asesores judíos, que le dijeron que siguiera con que interrumpiera la batalla. O sea, sí, tuvieron una influencia capital en las decisiones de Pedro. Y eso le enfrentó a la nobleza castellana. Y sin reventar el final del libro, es evidente que dentro de esa dimensión trágica literaria de Pedro hay un elemento que es fascinante, que es, él es derrotado. Has explicado perfectamente que a él no le dan la oportunidad ni de ser prisionero, ni de irse, no sé, a un exilio o a un monasterio. Es evidente que es ajusticiado y imagino que pensaría, muerto el perro, se acabó la rabia. Claro. Y Bueno, se intentó borrar su legado. Y en cambio ha sobrevivido hasta el siglo XXI. sí, porque hubo una restitución en la época de Felipe II. En la época de Felipe II, el rey encargó una revisión de todo aquello que parecía tan maniqueo, de toda la biografía de Pedro. Y a partir de ese momento es cuando se añade el término justiciero, además del de cruel, porque en las crónicas, cuando muere el rey, las crónicas Enrique se las encarga a Pedro de Ayala, que estaba a sus órdenes. Y él tenía que hacer una crónica que le gustara al rey. Y entonces, claro, hizo una crónica, evidentemente, con unos matices históricos muy buenos y muy serios, pero evidentemente maniquea. Y eso se revisó después. Había que eliminar el legado del enemigo si Sí, tú querías se borró establecer su una nueva dinastía, que Se era lo que borró sucedió. y se estableció. Se estableció, y no deja de ser curioso que Felipe II, que no deja de ser un trastámara, Era un trastámara. porque es un descendiente de trastámaras, aunque todos hablamos de los Austrias y no sé cuánto más, era un trastámara e hijo también de una princesa de Portugal, Sí, señor. como Pedro, con lo cual me imagino que habría ciertas Había afinidades, similitudes. sin duda. Curioso que lo hubiese reivindicado Felipe. Bueno, me ha indicado Bea que ya llegamos al final de esta charla tan agradable con Julio. Va a estar firmando ahora ejemplares en la mesa que está al fondo a la izquierda de esta carpa. Aquellos que lo hayan leído saben perfectamente de lo que hablo. Un libro estructurado perfectamente en el que hay una labor de documentación muy bien trabajada, pero sin caer nunca en un exceso académico ni tampoco en lo liviano o en lo frívolo, No. que a veces prima también en ciertos aspectos a la hora de retratar una visión romántica del pasado. Pero hay otro aspecto de la escritura de Julio que no sé si está relacionado con su formación en medicina, pero es el uso tan exacto, tan preciso del lenguaje. Cuando dices algo, aparte de una belleza en la construcción del lenguaje, a mí me ha fascinado la precisión, cómo cada frase está afilada. Es un libro magnífico sobre un personaje totalmente seductor. Aquellos que lo conozcan saben de lo que hablo, aquellos que no lo conocen es una perfecta ocasión para conocer a la figura de Pedro, el cruel, el justiciero, el que destruyó Gijón en un momento dado, quien pudo haber cambiado el curso de la historia de España y tal vez nuestra historia hubiese sido distinta, tal vez hubiese sido mejor, tal vez hubiese sido peor, pero le tocó también torear en uno de los peores momentos jamás, con todo en su contra. Una peste, una guerra civil, La guerra europea de los 100 años. traiciones familiares, mala suerte en el amor, realmente mala suerte en el amor. No, fue un hombre con mala suerte. Un hombre con un destino fatídico, parece que las estrellas Sí, estaban... un hombre señalado. Por eso he dicho al principio, un personaje shakespeariano, ¿verdad? Y aún así, un hombre fascinante. Lo mismo que esta novela. La Semana Negra está muy orgullosa de haber contado con Julio. Un placer contar con él. Es una de las novelas que hay que leer este año, una de las mejores novelas históricas.
Ojalá gane el Espartaco y si no lo gana, estoy seguro que las otras que también son una buena selección, pues serán justas vencedoras, pero para mí, particularmente en mi opinión, es la mejor. Muchas gracias. De verdad, despedimos a Julio con un fuerte aplauso. Muchas gracias por habernos acompañado en esta Semana Negra. Gracias. Muchas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.